Atención, último llamado, pasajeros con destino al Centro Cultural Villarrica. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos al segundo programa de Conversemos, en esta ocasión de Patrimonio. Este programa es producido por el Centro Cultural Municipal de Villarrica y hoy tendremos la posibilidad de conversar con dos importantes autoridades de la investigación y de la recopilación histórica, no solamente de Villarrica, sino que de la zona lacustre. En la primera parte de este programa vamos a conversar con el profesor Jaime Beltrán Castro, quien nació en Caragua el año 1953. Es profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica en la Universidad de Chile de Temuco en esa época, hoy Universidad de la Frontera. Se casó con doña Sarita Sáez Vergara, hoy es viudo, padre de 3 hijos, Jaime, sociólogo y concejal de la comuna de Villarrica, Paula, estudiante de Educación Parvularia y Felipe, de Enseñanza Media. Trabaja en Villarrica en el Liceo Municipal, actual Bicentenario de Araucanía, y el Colegio CAE. Son 43 años dedicados a la educación. Jaime, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación realizada. Bueno, yo creo que acá es importante para hablar de patrimonio y hablar de historia. ¿Cómo llega a ti la historia, Jaime? Es bien curioso, ¿eh? A mí la historia siempre me gustó, siempre me atrajo. ¿Ya? Mi padre fue carabinero, él fue de la primera promoción, en el año 27 ingresó a Carabineros, es decir, en el mismo año que se fundó, Con se Carlos creó Ibáñez del Carabineros. Campo. Exacto, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y él estuvo mucho tiempo en la zona norte y siempre nos contaba historias del sector, de lo que él había vivido. Él terminó siendo suboficial mayor. Una persona, recursos muy modestos, pero fue capaz de, y él siempre señalaba eso, el hecho de que por su esfuerzo y con las historias que él nos contaba, uno iba imaginando los relatos que él nos hacía, porque ya nosotros teníamos 4 o 5 años cuando se trasladó a Carahue, volvió a sus tierras y siempre estuvo... Recordó esas historias del norte. Exactamente. ¿Eso te llevó a ser profesor de historia? La afición por la historia más que nada. Ya. Porque el darse cuenta de ser profesor en ese momento, en la época en que yo egresé, este asunto de orientación vocacional no era tan marcado como lo que es hoy en día. Y de repente descubrimos ya como en segundo año, cuando empezamos a tener cursos de pedagogía, que en realidad nosotros no íbamos a ser historiador ni cosas por el estilo, sino que íbamos a ser profesores de historia, que es una cuestión muy distinta a ser un investigador de historia. Y después, en el paso del tiempo, el contacto con otras personas, especialmente con don Guillermo González, me llevó a empezar a recopilar información, a buscar información, y así poco a poco fui incrementando una serie de antecedentes que me llevaron a tener borradores hoy en día y que espero que dentro de poco se conviertan en textos para mostrar lo que es la historia local. Tú en el Correo del Lago el año 2019 dijiste que la educación no era un negocio. ¿Eso a relación de qué? Con que la decisión del Ministerio de Educación de decir hasta acá nos llega la historia, nos quedamos sin historia, nos quedamos sin pasado. Justamente estaba relacionado con eso y dentro de un contexto general que hubo en el periodo en torno a movilizaciones de parte del profesorado,
que se habían venido gestando con antelación y, Claro. y el hecho de la poca preocupación en realidad de lo que es el Estado en torno a especialmente a la educación pública y el incrementar lo que es la inversión en educación pública. Porque nosotros nos encontramos en una educación particular subvencionada que tiene unos ingresos asegurados y que forma parte de este verdadero, entre comillas, ritual económico de lo que es que yo llamo ritual económico de lo que es la educación. Nosotros vemos como muchos sostenedores han mejorado considerablemente su condición económica, usufructuando de lo que es la educación, La educación, o sea, de lo que se recibe, porque no lo entregaban todo o creaban sociedades a través de las cuales finalmente terminaban arrendándose ellos mismos los establecimientos educacionales y por ende esos recursos pasaban a su poder y no eran invertidos verdaderamente en quienes tendrían que haber sido, pues, que eran los alumnos o la mejora de las infraestructuras, etcétera. ¿Tu idea sería educación gratuita? Yo me eduqué bajo la premisa de la educación gratuita. Yo en la universidad pagamos, pero pagábamos un aporte que era creo que el 5% de tus ingresos, de los ingresos familiares. El aporte del Estado entonces era fuerte, potente, pero también era otra realidad. Era otra realidad, no mucha gente estaba interesada en seguir estudios superiores, en fin. A diferencia de lo que hoy en día, que se incentivó a que la gente siguiera estudios superiores. Y si usted no tiene recursos, nosotros le prestamos el recurso, pero cuando es préstamo, no es un aporte que te lo den, y como préstamo tú tienes que devolverlo. Y de ahí hay que mucha gente está endeudada a niveles altísimos. Jaime, en estos momentos a mí me sorprende, bueno, porque eres un educador por antonomasia, o sea, eso está claro que así es, ¿no? Pero sin embargo también eres un investigador y recién nos comentaste ahora. ¿Qué significa para ti el patrimonio? Patrimonio tanto cultural, material e inmaterial. Siguiendo la definición que nos dan, que corresponde a lo que es ese conjunto de bienes que son tanto tangibles, intangibles y que propios de cada sector y que le dan identidad y que permiten identificarnos como tales. Las características patrimoniales, por ejemplo, de nuestra zona son distintas al sector norte, en fin. Pero eso es lo que hace que cuando las personas van a un lugar determinado, saben a lo que van, porque existen elementos que le dan una marca, por así decirlo, una marca, y esa marca es la identidad. Y nosotros tenemos una identidad, somos en un sector lacustre, una marca en lo que es turismo, pero también está la presencia de población indígena, está la presencia de extranjeros que han llegado al lugar y está la presencia de aquellos otros que son connacionales y que de una u otra forma llegamos a esta zona y nos hemos identificado con ella. Esa identidad. Todo ese trabajo que tú estás realizando, ¿no?, se ha volcado en escribir libros para perpetuar esta memoria. Indudablemente que sí. Ahora yo tengo varios textos que me parecen súper interesantes, y sobre todo eso de los trenes. ¿Cómo nace esa afición por los trenes para trabajar e investigar? Porque acá en Villarrica estuvo una estación más importante de la zona lacustre. Además, acá llegaban los pasajeros que se iban a Pucón, a Curarrehue y que se quedaban algunos acá en Villarrica. A ver, no es que surja una afición por los trenes, sino que simplemente es el descubrir que dentro de nuestra zona, dentro de la historia local, existen diferentes ámbitos en los cuales uno puede hacer una investigación. ¿Ya? El primer trabajo que hice estuvo relacionado con la toponimia. Lo hicimos en colaboración con el profesor Rodrigo Lara, colega y gran amigo, la toponimia del área lacustre. Porque nos llamaba la atención el hecho de que en esta zona no se había dado lo que en la década de los 70 se llamó la epidemia del franglés. Si tú recuerdas, me acuerdo perfectamente, claro. Cuando aparecen los malls, los primeros conceptos malls. Y que todavía sigue en moda, profesor. Sí, exacto. Hoy el delivery está marcando dentro muchas cosas. Y porque la mayoría de los nombres que había en esta zona eran nombres de origen mapuche, mapuzungún. La única excepción era en ese tiempo, me parece que ahora ya no está, el Camping Saint John, el camino a Pucón. Sigue estando. ¿Sigue estando? Ya. Me parecía que había desaparecido. Era el único, pero los otros lugares eran todos con nombres indígenas.
nombres indígenas. Y ese libro fue editado. Sí, hicimos 2 ediciones, la municipalidad nos aportó, en la segunda edición incluso la hicimos con traducción al inglés, fue un aporte para los 450 años de aniversario de la Fundación de Villarrica. Oye, yo tengo acá, sí, material que también es parte de tus libros, ahí lo puedo mostrar, ¿verdad? Sí. Acá. Ahí el material fantástico de libros que van a aparecer muy luego. Sí, esperamos. Ese caso, ese es sobre con respecto a las calles de Villarrica. Pero no nos vayamos a las calles, conversemos de los trenes para que me cuentes entonces cómo nace ese interés. Y bueno, y después de eso empecé a averiguar sobre... Me llamó las calles, porque una de las características, aunque ya vamos a llegar a los trenes, mucha gente, nosotros vive en una calle determinada y no sabe... ¿Sabes qué? Vamos a ver en pantalla algunas de esas calles mientras tú me vas contando de cómo vas accediendo a eso. O sea, por un lado estaría el desconocimiento que existe por los nombres de las calles, que eso en todas partes parece. Exacto. Y tú rescataste todo eso. He rescatado en la práctica todo lo que es el casco histórico, porque la idea era, se llama así, Calles de Villarrica, casco histórico. Es decir, lo que va entre Carrera hasta Aviador Acevedo, desde esta calle donde estamos, Prat, hasta lo que es el ferrocarril, por la Juan Antonio Ríos. A mí me contaron de las calles del pecado. En Pucón hablábamos de las calles de las casas de remolienda, que eran las casas que estaban ubicadas en Calle Urrutia. ¿Acá cuál era la calle que mira, incluso entre las cosas que yo encontré en las actas municipales, ahí por la década del 40, 43, 44, hubo un intento por establecer la avenida en Aviador Acevedo, establecer el barrio rojo de la ciudad. El barrio rojo, mira. Exacto, una especie de barrio rojo, juntar todos los cabarets que habían en la época, ya varios, porque... Pero al parecer aquí en Villarrica no hubo una calle determinada, sino que hubo... en diferentes lugares. En diferentes lugares. Oye, y mucha gente te ha entregado información para poder fortalecer, digamos, esta identidad. Hay bastantes entrevistas y siempre estoy recabando información. Personas me entregan fotografías y con ellas vamos haciendo una comparación entre lo que pasó y lo que es hoy en día. Y ahí vienen los trenes. Exactamente. Y después de eso llegamos a los trenes. A los trenes. Sí, porque yo viniendo de Carahue viajábamos constantemente en tren por la locomoción, el microbús, en la época bus era un par de buses en el día, entonces venían de Puerto Saavedra y un bus a las 6 de la tarde y nosotros, muchos estudiantes, nos íbamos en ese bus y simplemente no alcanzábamos, entonces viajamos en tren al mediodía de Carahue a Temuco. Y después cuando llego aquí a Villarrica, en un par de oportunidades viajé en tren. Incluso la segunda vez que vine a Villarrica vinimos con un amigo a un casamiento de una amiga acá en Villarrica en los años 70, 71 creo que fue. Y llegamos en tren, el Loncoche y la llegada acá era impresionante, esa altura y ver el volcán y el lago era fantástico. Pero lamentablemente eso se perdió en el tiempo. Y se perdió también por una desidia, o yo creo a nivel nacional, una cuestión a nivel nacional. Ese afecto que tenemos los chilenos por los edificios públicos. Sí. Yo creo que vamos a seguir hablando de ese tema. Yo quiero invitarlos a una pausa porque vamos a conversar también con José Miguel Peña, otro historiador que está dedicado también a estudiar esta zona lacustre, esta comuna de Villarrica, y vamos a complementar esas opiniones con Jaime y vamos a tener realmente un programa sumamente importante e interesante con respecto al patrimonio. Si quieres conocer la cartelera que ofrece mensualmente el Centro Cultural Municipal de Villarrica, solo debes ingresar a las plataformas virtuales de Facebook, Instagram o canal de YouTube Villarrica Centro Cultural. Villarrica, donde la cultura se vive y se siente. Tal como lo anuncié antes de irnos a la pausa, estamos en otra locación del Centro Cultural Municipal de Villarrica, en la Sala de Danza, un edificio extraordinario, patrimonio hoy en día contemporáneo de la comunidad de Villarrica, pero también de la zona lacustre. Este programa está producido por el Centro Cultural Municipal de Villarrica y vamos a tener en este espacio un momento sumamente importante e interesante. Vamos a conversar con José Miguel Peña Lagos,
profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral de Chile, diplomado en Liderazgo Pedagógico y Buena Dirección, director del Liceo Bicentenario de Araucanía de esta comuna, 33 años como docente. Un placer tenerte con nosotros, José Miguel. Buenas tardes, Carlos. Un gusto también estar acá compartiendo contigo, sobre todo un tema tan relevante para nuestra comunidad, que es como el patrimonio cultural. Antes de meternos en el patrimonio, yo quiero preguntarte cómo nace tu gusto por la historia. Bueno, yo creo que esto es desde pequeño. En realidad, siempre cuando era estudiante me apasionaba mucho la historia, ¿ya? Y creo que sí, ya en la enseñanza media, fue cuando justamente un profesor fue el que me motivó, digamos, a leer mucho, ya textos, ¿no es cierto? En aquella época yo leía más de lo que me enseñaban en realidad, y justamente sobre historia local. Me gustaba mucho ver sobre la historia local. Yo era de un pueblo muy pequeño. ¿De dónde eres tú? De Mafil, ya. Bueno, yo nací en Santiago, pero vivía en Mafil, y Mafil siempre me llamó la atención. Incluso mi tesis la hice sobre Mafil, ya, porque era un pueblo, ¿no es cierto?, minero, carbonífero, ya, en aquella época, en el pasado, y nace, ¿no es cierto?, al alero justamente de las minas de carbón en Pupunahue. Y ahí después se instala, ¿no es cierto?, también el tramo ferroviario, ¿no?, que une, ¿no es cierto?, a este pueblo, Antilhue, con Valdivia, por donde se sacaba después por el Puerto Corral, ¿no es cierto?, estos recursos mineros. Entonces, desde ahí siempre me gustó la historia local. Y luego, bueno, ya eso me motivó a estudiar también la carrera de Pedagogía en Historia. Y en la universidad, lo que más me gustó, digamos, dentro de las asignaturas que más me interesaban justamente era la historia de Chile, historia local e historia nacional, más que la historia. Yo no diría universal, digamos, mundial, porque universal para mí es mundial, porque el universo es muy grande, no estudiamos el universo, estudiamos al mundo. Acotemos. Acotemos, ¿no es cierto? Yo decía siempre acotemos, no hablemos de universal. Entonces, pero siempre más me gustaba la historia nacional, ¿ya? José Miguel, ¿y por qué tú empiezas a trabajar toda esta línea del patrimonio, esta línea de investigación relacionada con la historia, por supuesto, pero cuál es para ti el concepto que mejor se podría entender, para poder entender, mejor dicho, el patrimonio? Bueno, el patrimonio yo lo veo como más fácil entenderlo con la definición que da la UNESCO, ¿ya? En la convención que hizo el año 1972, donde lo define esto como el legado cultural que nos dejaron nuestros antepasados, cómo lo estamos viviendo en el presente y cómo somos capaces de transmitirlo esto a las generaciones en el futuro. ¿Y nosotros hemos sido los chilenos consecuentes con eso? ¿O está en nuestro ADN la destrucción del patrimonio? En esa línea yo creo que estamos al debe, ¿ya? Efectivamente no hemos sido capaces, sobre todo nosotros, de poder transmitir ya la importancia que tiene revalorizar nuestro patrimonio, nuestra herencia cultural. Y yo no solamente hablaría de este patrimonio cultural, por ejemplo acá en la zona lacustre, Villarrica, Pucón, tenemos también un rico patrimonio natural, ¿ya? Que también lo hemos deteriorado, nosotros lo hemos destruido, y para qué vamos a decir, ¿no es cierto?, el patrimonio histórico-cultural que ha sido invisibilizado. Claro, yo creo que ahí bueno, estamos mucho más al debe, yo creo, en ese tipo de cosas, porque hay una de las definiciones que es interesante y me gustaría mucho poder saber tu opinión al respecto, con respecto a este patrimonio material e inmaterial, porque hoy en día las nuevas generaciones parecen haberse olvidado de ese patrimonio o no querer pensar que existe y valorarlo pensando en lo que vamos a heredar para el futuro. Sí, de hecho es un tema, y claro, si vemos las generaciones jóvenes, ese patrimonio inmaterial lo tienen al lado. Tienen un abuelo, un bisabuelo, ¿no es cierto?, que ha sido parte de la historia de la comunidad, ya sea en el caso en el campo, comunidades mapuche, ¿no es cierto?, indígenas, ya valorizar su lengua, su idioma. Y en el caso nuestro acá también de la ciudad, también, es decir, hay mucha riqueza cultural en el sentido, ¿no es cierto?, de que cómo se ha ido construyendo esta comunidad, ¿no?, esta ciudad, que parte de un poblado, para transformarse en lo que es hoy día una de las ciudades más pujantes, ¿no es cierto?, dentro de la zona o de la región de la Araucanía. Pero también llama la atención, a mí me llama mucho la atención que siendo la sexta ciudad más antigua del país, si tú te das cuenta es la ciudad más pequeña también, la que menos ha crecido dentro de las ciudades, ¿no es cierto?, que se fueron fundadas, ¿no es cierto?, al inicio de la conquista. Entonces, ahí, claro, justamente porque no tenemos ese patrimonio que no se ha valorizado, es decir, tenemos un sitio histórico, que se habla mucho de ese sitio, que ojalá si algún día, ¿no es cierto?, se va a hacer algo ahí, no se intervenga demasiado en el sentido con otros elementos que al final van a contaminar más que efectivamente mostrar lo que fue, ¿no es cierto?, Villarrica hace 400
casi 470 años atrás. Es súper interesante ese detalle porque tengo entendido que ahora último hay una serie de proyectos, pero hay un proyecto específico que va a trabajar ahí con la posible instalación de un museo. Pero como tú dices, sería interesante que eso no perdiera esa característica, esa identidad que lo relaciona con el tiempo, porque son 400 años y que eso ha estado ahí. Así como lo vemos hoy día. Claro, igual ha sido, ¿no es cierto?, intervenido, han habido, ¿no es cierto?, excavaciones arqueológicas donde se han encontrado también muchos elementos propios de todos estos estadios, ¿no es cierto? Primero el estadio cultural indígena, ¿no es cierto?, después el estadio cultural hispano, luego nuevamente indígena, la vuelta a la República. Entonces prácticamente está condensado en esa corteza, por decirlo así, terrestre ahí, todo lo que ha sido, ¿no es cierto?, el paso de los distintos grupos humanos que han habitado esta zona. ¿Y eso hace que tú pienses en este proyecto de regalarle a Villarrica esta señalética donde se contemple, digamos, esta valorización del pasado? Así es, justamente yo pensaba ahora, como celebrábamos ya los 469 años de la historia de Villarrica, estamos a puerta de cumplir los 470, como un sentido de identidad, ¿cierto?, y de revalorizar, ¿no es cierto?, colocar en valor lo que ha sido nuestra historia, es, como yo te planteaba, la fuente. Entonces, la crónica de la fundación de Villarrica, relatada por el conquistador, que la envió a fundar, porque no fue Pedro Valdivia que él directamente la fundó, sino que su lugarteniente o teniente de gobernador, que era Jerónimo Alderete, pero esa crónica él la relata, ¿no es cierto?, en esa carta, o describe la fundación de la ciudad en esa carta que escribe al emperador Carlos V en octubre de 1552. Y tenemos también la crónica de Mariño de Lovera, que vino conjunto con Pedro Valdivia, que también relata, ¿no es cierto?, lo que es la fundación. Ese es colocar en un letrero grande, ¿no es cierto?, de madera, ojalá en la costanera, es lo que a mí me gustaría, ya con elementos propios acá de la zona, como son la madera, ¿no?, y la arena volcánica, y también los primeros vecinos de la ciudad. ¿Quiénes fueron los primeros vecinos de esta villa, ¿no es cierto?, que fundó Jerónimo de Alderete? Y entre eso descubrí algo muy importante, quiénes serían los dos primeros alcaldes de Villarrica, ¿ya?, que está relatado, ¿no es cierto?, en las crónicas, y por suerte, está dentro de las calles de la ciudad. Ahora en un lugar muy alejado, no está en el centro, que podría haber estado en el centro, que es Francisco Dávila y Francisco Cornejo, ¿ya?, que está, ¿no es cierto?, en la nueva Vista Hermosa. Entonces ahí yo creo que la gente que vive ahí no tiene ni idea, que vive en una calle que fue el primer alcalde de la comuna, digamos, no de la comuna, sino que de esta primera aldea. De esta primera aldea. Ahí vamos a tener que leer el libro de Jaime, que seguramente debe estar, de Jaime Beltrán, que debe estar contemplado. Exacto. Justamente ese interesante dato. Ahora, yo siento que esta mirada tuya también tiene que ver con el turismo. Y yo creo que en ese sentido me gustaría mucho que sea esa relación, digamos, de la importancia del patrimonio, de la historia, justamente para una buena proyección de un turismo con identidad, con personalidad, obviamente que es una cosa que hoy en día tampoco se da mucho. No, ahí estamos perdiendo una gran riqueza, digamos, la Rica, o la antigua Rica, que hoy día es la Villa Rica. No solamente es rica quizás por los yacimientos, ¿no es cierto?, mineros que tuvo en su época y que todavía existen, hay crónicas que dicen que todavía existen en la zona, también en el sector de Palguín, en Pucón, ¿ya? Pero también en esta línea yo creo que hay que valorizar más, ¿no es cierto?, lo que ha sido la historia de la ciudad, y se le puede sacar también provecho económico, es decir, para el turista, ¿cuánta gente, ¿no es cierto?, tenemos que visita nuestra ciudad en verano, en la zona lacustre, y que tuviera también lugares que visitar que son parte, ¿no es cierto?, del patrimonio histórico de esta ciudad. Y dentro de ese patrimonio histórico, ¿cómo contemplas tú la cultura, la cosmovisión de la cultura mapuche? Eso también es muy relevante. Yo en un documental, un mini documental que hice, que también lo colgué en Facebook, justamente quise valorizar también este sincretismo cultural. Bueno, tengo que contar que estamos viendo ese documental en estos momentos para que usted pueda disfrutarlo cuando tenga la posibilidad de ver la entrevista, ¿no? Y nuestros vecinos, nuestras vecinas también van a saber de ese interesante documental tuyo, que tú me decías fue hecho artesanal, a pulso, ¿no? Así, muy, muy artesanal. Pero justamente destacar también valorizar nuestra cultura indígena, los verdaderos dueños de estos territorios, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, ¿ya? Donde yo destaco, por ejemplo, la ubicación, es decir, si bien nosotros hablamos del pueblo mapuche, pero aquí nosotros convivían varios pueblos según sus actividades socioeconómicas que ellos tenían. Entonces, dentro de la distribución geográfica de los pueblos originarios, en el Bautan Mapu, en esta zona que estamos nosotros acá viviendo, esta zona, Villarrica,
o precordillera, porque nosotros estamos situados en la precordillera, estaban los pueblos cazadores recolectores, ¿no? ¿Ya? Como los puelches y los poyas, que también aparecen en las primeras crónicas, ¿no es cierto?, de la fundación de la ciudad. De hecho, eran los primeros indígenas que tuvieron aquí los encomenderos. Y ya en la zona, ¿no es cierto?, central, Pitrusquén, en el Valle Central, bueno, ahí obviamente estaba la población, ¿no es cierto?, mapuche, y en la zona costera, ¿no es cierto?, ya Tolten, ¿no es cierto?, esa zona Puerto Saavedra, estaban los lafkench, ¿no es cierto?, la gente, ¿no es cierto?, del mar, la gente que vivía, ¿no es cierto?, de los productos del mar, los pescadores. Y que es lógico que también subían vía río Tolten, ¿no es cierto?, los guampós, estos canoas, ¿no es cierto?, que ellos usaban, también llegaban a esta zona acá del lago Villarrica. Bueno, yo creo que es parte de ese legado que justamente hay que valorizar hoy en día, en este Día del Patrimonio, para que podamos seguir proyectándolo hacia el futuro, pero también valorizar este presente. Yo quiero invitar a una nueva pausa y nos encontramos, lo quiero invitar al Gran Teatro del Mundo. ¿Usted ha estado en el Gran Teatro del Mundo, en el gran escenario? Ahí vamos a estar, sí. Bueno, ahí vamos a estar. Ahí nos vamos a encontrar. Después de la pausa. Carta dedicada a Su Majestad Carlos V, escrita por don Pedro de Valdivia, al príncipe don Felipe. Santiago, 26 de octubre de 1552. Muy alto y muy poderoso Señor, por hebrero de ese presente año de 1552, poblé la ciudad de Valdivia. Tienen de comer 100 vecinos. No sé si cuando les hubiere de dar las cédulas podrán quedar todos. Por el abril adelante poblé la Villarrica, que es por donde se ha de descubrir la mar del norte. Hice 50 vecinos, todos tienen indios, y así iré conquistando y poblando hasta ponerme en la boca del estrecho, donde siendo su majestad, como digno en su carta y vuestra alteza servidos, habiendo oportunidad de sitio donde se pueda fundar fortaleza, se hará, para que ningún adversario entre ni salga sin licencia de vuestra majestad. Y como el gran escenario del mundo, como dijo don Pedro Calderón de la Barca, cada ciudadano tiene su papel en la historia. Siempre he encontrado interesante a don Pedro de Valdivia. Realmente creo que estas cartas debieran conocerlas todos y leerlas, ¿no? Profesor, ¿qué le parece a usted? Sí, justamente, bueno, Pedro de Valdivia es uno de los cronistas, ¿no?, del siglo XVI. Fuera de ser el gobernador y conquistador de Chile, el primer gobernador de Chile, es el primer cronista, ¿ya?, y que relata justamente todo lo que fue la historia fundacional de gran parte de las ciudades. Y claro, quien recopiló todas estas cartas es José Toribio Medina, un gran historiador del siglo XIX, y hay un libro con respecto a esto, las cartas de relación de la conquista de Chile, Pedro de Valdivia, y que obviamente debieran leerse, porque prácticamente ahí está toda la historia de nuestro país, ¿no es cierto?, en sus inicios. Sí, porque las cartas equivalen como una especie de actas de fundación de las distintas ciudades. Yo le comentaba antes, por ejemplo, yo vine de Carahue, y Carahue era la imperial. De aquella ciudad en la cual en algún momento se pensó hacerla y convertirla en capital del reino, porque le llamó mucho la atención el lugar, cerca del mar, abundancia indígena, lavaderos de oro, que hasta hoy día se explotan en el sector de Carahue, las minas de Santa Celia. Ahora esto de la Villarrica, eso tiene relación obviamente que con las minas de oro y de plata. ¿Y qué pasó con eso después? Claro, estando en un sistema económico mercantilista donde para ser poderoso había que tener muchos metales preciosos, necesitaba, ¿no es cierto?, enviar estas riquezas. Y se dice que efectivamente en esta zona se encontraron yacimientos de oro y de plata, porque también había minas de plata. Y este primer tesoro, por decirlo así, real, ¿cierto?, el 20%, el quinto real, fue llevado por Jerónimo de Alderete, ¿ya? Jerónimo de Alderete, ¿no es cierto?, su teniente de gobernador, que fue el que fundó esta ciudad en su nombre, fue el que llevó estos primeros tesoros a España. Con lo cual, obviamente ahí, Pedro Valdivia se granjeó muy bien ante el rey y obviamente Alderete cuando venía camino a Chile le traía, ¿no es cierto?, la real cédula donde Pedro Valdivia era nombrado gobernador de Chile.
Ahora, perdón, sí, diga. Ahí hizo mención a una institución sumamente interesante, como el caso del Cabildo. Del Cabildo. El Cabildo, que es antecesor de las municipalidades que tenemos hoy en día, porque el Cabildo era la estructura administrativa que se daban los españoles, porque nosotros tenemos que entender que cuando llegan los conquistadores, y nosotros hablamos de conquista de inmediato, no hablemos de descubrimiento, porque los españoles llegaron, porque la discusión se centró en el último tiempo, ¿cierto?, si fue descubrimiento o conquista. Y aquí se vino a conquistar. ¿Quién descubrió a quién? Si fueron los españoles a los americanos, a los indígenas, o los indígenas se encontraron con los españoles, a los cuales veían por primera vez. Entonces, no había de qué forma se organizaban para administrar estas nuevas tierras. Y la única institución que conocían ellos era el Cabildo, porque la mayoría venían de la zona sur, donde habían estado luchando contra los moros, contra los árabes. Y entonces la forma de organización que tenían ellas eran de estos consejos, como también se les llamaba. Y aquí en América se los pasaron como cabildos. De modo tal que era un organismo sumamente democrático, porque la autoridad surgía del cabildo. Y eso es lo más representativo, porque en el paso del tiempo la corona va a establecer funcionarios reales, va a hacer funcionar la corona, o sea, las colonias de una manera administrativa. Y dentro de esos funcionarios había uno que era el corregidor de ciudad, que era un funcionario nombrado por la corona. No olvidemos que en 1810 la primera junta de gobierno nace de un cabildo, el Cabildo Abierto de 1810, que fue una convocatoria general a la población. Y el cabildo tenía funcionarios, habían 2 alcaldes, 6 regidores, habían funcionarios administrativos, como estaban, por ejemplo, una especie de inspectores municipales que le llamaban fieles. Estaba el verdugo, que se encargaba de ejecutar la sanción, incluyendo la pena de muerte. ¿Sí? Y así, o sea, en la práctica incluso se encargaba de velar por la educación. Habían escuelas, enseñar las primeras letras, y el hospital, pues, en manos del Cabildo también. Y todo eso funciona también acá en la Villa Rica. Santa María de los Ángeles, tengo entendido que Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, sí, eso también es muy importante. Hay que entender que los objetivos de la corona española, bueno, primero era extender sus dominios territoriales, ¿ya? Y en segundo lugar la evangelización, extender la fe católica. Por lo tanto, todos los primeros conquistadores, ¿no es cierto?, que llegan a estas tierras, obviamente su labor, por eso también venía en la expedición, en la hueste de la conquista, tenían también que venir religiosos, ¿ya? De hecho, acá a nuestro territorio y también a América llegan primero órdenes religiosas, ¿no? Los primeros fueron los dominicos, ¿no es cierto?, los benedictinos, ya los mercedarios, los franciscanos. Y aquí a la zona de Villarrica, según cuenta el padre Gabriel de la Guarda, ya que ha escrito mucho sobre la historia urbana de nuestro país, dice que aquí en Villarrica, o en la Villa Rica, ¿cierto?, porque el nombre es separado, Villarrica, había un convento de los mercedarios y también un convento de los dominicos, ¿ya? Y después ya sabemos que en el siglo XIX llegan los capuchinos, pero en su origen en la ciudad, estas 2 órdenes religiosas fueron las que se instalaron acá. Y claro, y la iglesia mayor, porque obviamente estaba la plaza mayor, se habla de la plaza mayor, que es la plaza principal, y se habla de la iglesia mayor, que es la iglesia nuestra patrona, por decirlo así, de la urbe, de la ciudad. Y en el caso nuestro acá fue en honor, ¿no es cierto?, a Santa María Magdalena, ¿ya? Y casi todas las ciudades del país, ¿no? Las primeras ciudades tienen su denominación, tiene un sentido religioso. Por ejemplo, nuestra capital, Santiago, ¿no es cierto?, su nombre se debe al patrono de España, al apóstol Santiago, claro. ¿Ya? Después tenemos, por ejemplo, la ciudad de Concepción, que fue en honor a la Inmaculada, Virgen, ¿no es cierto?, de la Concepción. Valdivia, Santa María, ¿no es cierto?, la Blanca de Valdivia, que después se cambió, que también pocos saben, pero en realidad Pedro de Valdivia era muy devoto de la Virgen del Rosario, ¿ya? Incluso por eso que también la honró, ¿no es cierto?, a la Virgen del Rosario, la ciudad de Valdivia. Bueno, la imagen que traía también don Pedro Valdivia está en la iglesia de San Francisco en Santiago. En Santiago, así es. Pero en el caso de lo que es la ciudad, aquí durante mucho tiempo se habló de María Magdalena de la Villarrica, pero de acuerdo a los trabajos del abogado Guillermo González, el mismo trabajo de Marco Aguilera, no hay un documento oficial que salga de la Villarrica que diga, exacto, que sea el testimonio que diga, ¿no es cierto?, fichado en fecha tanto de Santa María Magdalena de la Villarrica. Simplemente es Villarrica, villa, tal como es, una villa rica. ¿No? Ahora, hablando, fíjate, de este tema tan interesante como es la historia, como es recopilar estos antecedentes que nos permiten conocer el presente, pero proyectarnos al futuro.
¿Por qué tú crees que hoy en día la gente joven, a raíz del estallido social de manera fundamental, ¿no?, como que ha tratado de destruir las imágenes, las esculturas, todo lo que tenga una relación con este pasado? Claro, porque tiene que ver con lo que recién comentaba Jaime, ¿no es cierto? Que fue esta una conquista, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obviamente eran pueblos originarios que también hubo un abuso, ¿no es cierto?, un maltrato hacia ellos, ¿ya? Es la otra historia, toda la leyenda negra que se habla, ¿no es cierto?, Que está recién empezando a escribir. sobre la conquista de América. Entonces, claro, hay ciertamente las generaciones jóvenes, es también el sentido de, no sé, pues de rechazar, ¿no es cierto?, ya esos atropellos que se cometieron, ¿no es cierto?, contra los pueblos indígenas. No hay que olvidar, por ejemplo, que la Iglesia cumplió un papel, sí, porque ahí tenemos a Bartolomé de las Casas, ¿ya?, que escribe la destrucción de las Indias. De hecho, acá hay una ciudad, ¿no es cierto?, que está en honor, a pesar que Bartolomé de las Casas nunca estuvo acá en Chile, pero él fue, ¿no es cierto?, el primer defensor o que estuvo frente a la corona, ¿no es cierto?, diciéndole al rey los atropellos que acá se cometían, ¿no es cierto?, con los indígenas. Incluso habla de un genocidio, sobre todo en la zona, digamos, de América Central y también acá en nuestro territorio. ¿Y para usted, profesor? Es una situación bastante complicada porque en esta especie de revisión histórica frente a la cual nos encontramos hay dos situaciones, justamente una la que hemos señalado en el sentido de conquista y la otra de que la historia esa historia ya fue y nosotros tenemos que aceptarla de alguna forma tal como se dio, pero con la perspectiva a través de la cual hoy día podemos analizarla y verla de una forma distinta. No vamos a poder borrar los acontecimientos, nosotros podemos agregar nuevos elementos para conocer ese pasado histórico. Y ahí es donde surge esta idea de destruir, eliminar algunas cosas, pero esas cosas ya ocurrieron, se dieron, ¿no? Claro, lamentablemente nosotros no la podemos borrar, está. Pero podemos agregar elementos nuevos frente a lo que, frente al conocimiento que tenemos de esos momentos históricos. Pero también un elemento que tenemos que buscar, porque dentro de la objetividad que tiene que tener el historiador y la objetividad que tiene que tener la historia, porque no basta con decir en las redes sociales fulano de tal es malo, sino que tenemos que decir por qué fue malo. Tenemos que, con argumentos. Entonces muchos se entusiasman porque este tipo fue malo, pero ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que hizo en realidad? Y de repente nos encontramos que en realidad hizo eso, ¿no? Ahora, volviendo al asunto, no hay que olvidar también que incluso en la época sabrocaso los indígenas tenían armas. La famosa discusión de Valladolid de 1500 y tanto, entre Padre Las Casas y Jiménez González, uno decía que los indígenas tenían armas y otro decía que no. Bueno, el tema es tan apasionante que podríamos seguir conversándolo. El tiempo se nos termina, pero yo quiero compartir también con nuestros auditores, con nuestros telespectadores, ¿no?, en este programa importante del Día del Patrimonio, el trabajo que ustedes están haciendo para rescatar este pasado, ¿no?, hacerlo presente y proyectarlo al futuro. Lo hemos repetido varias oportunidades, pero eso es hoy en día lo que tenemos que tener como esencia del Día del Patrimonio y pensar, ¿no?, que toda la comunidad ojalá pueda interesarse en estas materias. Usted va a compartir con nosotros un texto, profesor. Así es, sí. Elegí un texto de un misionero, ¿no es cierto?, jesuita. Aquí cumplieron una gran labor, ¿no es cierto?, los jesuitas en los primeros inicios, digamos, de la conquista, sobre todo en el periodo siglo XVII y XVIII, grandes defensores de los indígenas como el padre Luis de Valdivia. Y claro, hay una historia, digamos, no conocida, ¿no es cierto?, después de la destrucción de la Villarrica el 7 de febrero de 1602, que acuérdense que fue la última ciudad, ¿no es cierto?, en caer, ¿ya?, o donde los españoles tuvieron que abandonarla. Entonces después solamente cuando se inicia el periodo de la guerra defensiva, ¿no es cierto?, donde se coloca como límite fronterizo el río Biobío, que es el río de la frontera, después del Parlamento, ¿no es cierto?, de Quilín, los únicos que entraban después de esta zona eran los misioneros jesuitas, ¿ya? Y ahí se destacan dos cronistas, que es el padre Diego de Rosales y Alonso de Ovalle. Entonces yo quiero leer una crónica del padre Diego de Rosales, que estuvo en esta zona, vino, porque él venía justamente a misionar y a defender también, sobre todo porque en ese tiempo se dictó una real cédula que permitía la esclavitud de los indígenas y hubo un aprovechamiento. Entonces entraban, ¿no es cierto?, encomenderos a esta zona a capturar indígenas para después venderlos como esclavos al Perú. Y aquí llegaron a esta zona también a capturar pehuenches y puelches, ¿ya? Y quien venía, ¿no es cierto?, un poco a defender a estos indígenas eran estos misioneros. Y ahí, cuando el padre Diego Rosales llega a esta zona,
hay una crónica que describe muy bien, sobre todo nuestro paisaje, por decirlo así, natural, ¿ya? De lo que es la Villarrica. Ansioso estoy de escucharla. Muy bien, escuchemos entonces al padre Diego de Rosales. Dice, el sitio de la Villarrica es el más deleitoso, el más ameno y de mejor vista que hay en todo el reino, porque está en una mesa poco levantada a la orilla de una deleitosa laguna que está en la parte austral, de 6 u 8 leguas de circunferencias, de donde nace el famoso río Toltén. Tiene a las espaldas el famoso volcán que llaman de la Villarrica, que es de los más altos cerros que tiene la cordillera, porque su cumbre se descuella tanto que se deja ver de la otra banda y sobresale entre los demás cerros, conservando todo el año la nieve sobre su cabeza cana, aún en los mayores rigores del verano y echando penachos de fuego por su coronilla, compitiendo los dos contrarios, el fuego y la nieve, sin poderse vencer el uno al otro, conservando el fuego su señorío en las entrañas del cerro y respirando enojos y centellas por la cumbre, y no cediendo su imperio la nieve ni el ser corona de sus sienes, por más que combatan los rayos del sol y los incendios del volcán. Qué poética descripción, ¿no? Una poética descripción. Maravillosa, además, que permite también establecer ese tremendo caudal que tendríamos en la literatura como una posibilidad también de preservación del patrimonio. Así es. Y describe el lago, incluso como las dimensiones, ¿no? Lo describe sí, en legua, claro, una circunferencia de 6 o 8 leguas. Gracias por esa lectura de ese tremendo fragmento de poesía, ¿no? Sí, pues, y en relación a eso también, cuando partimos conversando, conversación personal que tuvimos, sí, claro, hablamos de la toponimia. En la primera parte del programa. Exactamente, la primera parte del programa, y el volcán, el Mapuzungún era Quitralpillán. Muchos hablan del Rucapillán, pero pareciera ser que, de acuerdo con lo logrado por ahí, hay varios volcanes a los cuales designan Rucapillán, como una casa de los espíritus, una cosa, Pillán, espíritu, antepasado, Ruca, casa. Y Quitralpillán significaría algo así como antepasado de fuego, o fuego del antepasado, o fuego de los espíritus, una cosa así. Es el yo tuve un antecedente cuando escribí las memorias de Pucón, los archivos de la memoria, con un lonco de Reigolil, ¿ya? En que él me ratificó justamente lo que usted me está diciendo, que las rogativas ellos dicen siempre Quitralpillán, porque Rucapillán es como la casa del Pillán, la casa de muchos pillanes, pero sin embargo cada volcán tiene su nombre dentro de la toponimia de mapuche, ¿no? Yo creo que ese es un interesante material que hoy en día se va a tener que investigar. Pero usted, profesor, me está debiendo el tren. El tren. Y yo quiero que, porque el tren es parte de este patrimonio que a toda esta zona lacustre realmente motivó muchísimo, porque era el momento en que llegaban nuestros turistas del extranjero, porque venían de todo el mundo a conocer, aún ya en ese tiempo, ¿no?, esta zona maravillosa. Claro. Y usted tiene un trabajo sobre el tren. Sí, en relación a eso, durante mucho tiempo, hasta mediados de la década del 30, Villarrica vivió frente al lago, porque el lago fue la vía de comunicación con Pucón. Con Pucón. El lago fue la vía de comunicación con los la vapores Ribera Norte, Rosa. exacto, vapores, transporte pasajero, cabotaje. Hay horarios, en la información encontrada hay horarios de viaje, exacto, el valor de los pasajes, en fin. Y después estaban las góndolas, ¿no?, las micro que hacían el recorrido también. Claro, pero sí, aparte de los años 40 más o menos, cuando empieza, y Santibán tiene una obra muy interesante, La Camará, que cuenta de la historia más o menos, está ambientada en el... Muy buena novela, sí, muy buena exacto. novela. Y como anécdota, cuando se construyó el puente en 1924, el puente carretero que estaba justamente donde está hoy día el puente Leo Furajén, el nuevo puente que tenemos para salir a Pucón. El río servía de vía de comunicación para enviar las balsas con madera arriba abajo hasta Pichufquén. La madera llegaba de los distintos sectores y llegaba hasta aquí, hasta el muelle que estaba un poco más a uno... ¿Cuánto? En el Lanchón, ¿cuánto estamos aquí? Un par de cuadras nada más de este lugar del Líquen.
o el muelle que estaba, el muelle más tarde, que fue el muelle de ferrocarriles. Entonces tiraban río abajo la madera. Y ya en esa época nosotros tuvimos nuestro propio caucau, así como el puente de Valdivia. ¿Y qué fue lo que pasó? La historia vuelve a repetirse. Sí, pues nosotros entonces los pilares o pilotes del puente estaban todos más o menos unos 3 metros de amplitud. Y cuando quisieron pasar las balsas río abajo, las balsas no cabían en ese espacio, eran más anchas. Así que tuvieron que cerrar el puente, sacar como 3 o 4 pilotes del centro y de esa forma fue la única manera de poder sacarlo. Entonces ya partió con esa situación que nosotros anecdótica, el mismo año 2024, sí, llevaba un mes funcionando cuando se dieron cuenta del problema que tenían. Y después, el año 33, se inauguró el ferrocarril, la línea de este ramal, y ahí la conectividad mejoró, pero notablemente, notablemente. Y la ciudad empezó a crecer hacia el sector sur. Y poco a poco desapareciendo, porque incluso la municipalidad estaba en esa época en el sector donde hoy día está la urgencia del hospital local. En ese sector había una construcción que era el edificio municipal frente a lo que era la plaza de armas. Y el 8 de enero de 1933 se inauguró este ferrocarril, una vía de conectividad que era muy sentida por la población, pues ya del 1908 venían reclamando, haciéndose campañas desde Petrusquén, del mismo Loncoche, para hacer una vía férrea que incluso en la proyección era continuarla hasta Argentina, llegar a Pucón y Pucón. Bueno, Pucón se quedó sin estación porque Pucón había terminal de trenes, se vendían pasajes, pero no había estación. Claro. Y también otro efecto también importante fue la construcción del Gran Hotel Pucón. Sí, pues. Sí, porque la empresa de ferrocarriles del Estado, ¿no es cierto? Ferrocarriles del Estado impulsó no solamente lo que era la construcción de vías férreas, sino que también la construcción de hoteles y el desarrollo del turismo a nivel país. Muy fuerte. Exacto. Compartamos ese texto, profesor. Y entonces yo quiero compartir un texto de, ¿cómo se llama?, del historiador de la vecina Loncoche. En su historia de Loncoche, don Abraham Avaraquiese, el año 1972, cuando publicó por vez primera, porque hace un par de años creo que publicó este mismo texto. Un saludo grande a Abraham. Dice: finalmente el domingo 8 de enero de 1933 se inauguró oficialmente la línea. Desde muy temprano, gran cantidad de público, junto a autoridades, llegaron a la estación de Loncoche. Los coches se repletaron, incluso hasta en los portamaletas se ubicaron algunos para no perderse aquella inauguración. La banda municipal, desde el momento que llegó a la estación, no dejó de tocar cuecas que bailaban los alborozados viajeros en el mismo andén, mientras esperaban la partida del tren. Cuando el conductor pudo reanudar el viaje, no fue motivo para suspender la fiesta que siguió en los coches. En cada estación, los pasajeros se bajaban para bailar y brindar, y así fue la fiesta hasta llegar a Villarrica, en donde esperaba un gran número de personas. El señor intendente de la provincia se trasladó en autocarril. La fiesta de celebración de la llegada del Riel se efectuó en Los Pinos, frente a la playa Pucará. Y agrega: de regreso a Loncoche, las detenciones en las estaciones eran más prolongadas, debido a que venían más entusiasmados, a pesar de los reiterados pitazos del conductor, para poner en marcha el tren, que no se movía mientras la banda estuviera tocando cuecas y mientras los pasajeros estuvieran bailando y bebiendo. Fue tal vez el viaje más bailado y más bebido. Abraham Avaraquiese, Historia de Loncoche, en 1972. No, buenísimo. Sí. Creo hay que agradecerle a Abraham este maravilloso texto, esta crónica que nos ha permitido también seguir conociendo más de la historia del patrimonio y de esa manera también invitar a nuestros telespectadores, ¿no?, a valorizar el patrimonio, porque realmente en la medida que el trabajo de estos dos ilustres maestros y el trabajo de investigación que ellos están desarrollando para perpetuar este patrimonio, proyectándolo al futuro, va a permitir que de alguna manera
podamos conservar la identidad y la pertenencia, tan importante hoy en día en este mundo globalizado. Queremos agradecerle la sintonía que ustedes nos han brindado y esperarlos el próximo mes, donde tendremos la posibilidad de otro Conversemos directamente del escenario del Gran Teatro del Mundo del Centro Cultural Municipal de Villarrica.